hoy, para que lo anoten, se llama El método de la criminología. Otra vez, el método de la criminología. Ese es el título que le van a poner al listado que vamos a pasar el día de hoy, el método de la criminología. El día de hoy vamos a trabajar únicamente la mitad de nuestro periodo en el tema referente al método de la criminología. La otra mitad, si ustedes pueden revisar el Classroom, ahí subí yo una tarea, porque el día de hoy no vamos a hacer resumen, aclarando. El día de hoy no vamos a hacer resumen sobre la clase, sino más bien un ensayo a nivel individual. Y le subí el material de clases a Classroom. Es un libro y pues le subí las instrucciones, que no tiene que ser un máximo de 2 páginas ni mínimo de una. Entonces, tienen hasta el día de hoy a la medianoche para poderlo subir. Por eso es que solo vamos a trabajar la mitad del periodo para que en la mitad, la otra mitad restante, entendería yo que van a hacer el ensayo sobre este tema. Eh, Sin más, tal vez solo quisiera suplicarle a la compañerita auxiliar, si fuera tan amable de poder pasar el link del listado para que todos puedan anotarse. Vamos a dar justamente los 5 minutos para que todos puedan marcar la asistencia. El método de la criminología, sí, ese es el tema de hoy. El método de la criminología. El método de la criminología. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Solo la mitad del periodo. La otra mitad, por favor, pueden aprovechar en hacer el resumen. No es un resumen, sino es más bien un ensayo sobre un tema en específico que yo les puse. Ese es a nivel individual, no es en grupo, es individual y tienen hasta la medianoche el día de hoy para poderlo subir en el Classroom. Eh, no sé si estará por ahí la compañerita, si ya mandó el link para que me pudiera confirmar. No está. Stephanie, Stephanie estará por ahí. Dice, siempre lo trabajamos en el formato que envió. No, este es un ensayo distinto en donde no, ya mandaron el listado. Pues, a ver, vamos a dar 5 minutos. Este es un trabajo distinto que no tenemos que utilizar el formato porque ese formato es para los resúmenes, es distinto. Es un trabajo que tiene que llenar las formalidades que a estas alturas entendería yo que ustedes saben. Ustedes verán que le agregan y que no le agregan. Lo que sí es que tiene que ser un ensayo de contenido de un mínimo de dos, no que diga un mínimo de uno y un máximo de 2 páginas. Eso es. Eh, Horario de entrega, por supuesto, tenemos hoy a la medianoche, lo tienen que subir en la plataforma Classroom. Por favor, les suplico que sí, primero puedan investigar qué es un ensayo, para que no, un ensayo no es un resumen, para que les quede claro. Vamos a ver, todavía tenemos 2 minutos para la lista. Por favor, los que todavía no lo han practicado, lo pudieran hacer ahorita, sería excelente. Vamos a dar los minutos para la asistencia.
Muy bien, retomando el tema. Eh, el día de hoy vamos a poder abarcar lo que se relaciona al método de la criminología. De hecho, ese es el tema que van a consignar ustedes en el listado. Y lo primero que hay que decir sobre el método de la criminología es justamente el hecho de que hay una polémica entre el método y la lucha de las escuelas que rodean a la criminología. Se recuerdan que habíamos visto que por ahí encontraron la escuela clásica y la escuela positiva. Y pues es importante recalcar que desde el nacimiento de la criminología, pues realmente se ha polemizado. Había una controversia sobre cuál es el concepto del delito sobre el cual la criminología debe partir, ya que por un lado se ofrece la que nos da el ordenamiento jurídico penal, o si desde la perspectiva de la criminología tiene su propio concepto. Y esa es parte de la polémica que surge acerca del método de la criminología. Y pues la criminología adquirió autonomía y un rango de ciencia cuando el positivismo o la escuela positiva generalizó el empleo del método empírico. Ayer hablamos un poco del método empírico y explicábamos acerca del análisis y la observación que conlleva el método empírico. Y pues lo importante es que este método empírico viene a sustituir a la especulación o a los silogismos propios del derecho, formándose, como lo he dicho, una lucha de escuelas prácticamente entre el clásico y el positivo. Y pues desde esa perspectiva tenemos que hacer nosotros un análisis detallado acerca de que hablar del método de la criminología, tenemos que iniciar con que existe una polémica entre el método justamente por las escuelas que lo van realizando. El saber empírico y el saber normativo. Esto va muy de la mano con el hecho de la criminología y el derecho, porque ya dijimos que la criminología va a utilizar al método pues, empírico y el derecho va a utilizar el método dogmático que hablábamos ayer, que tiene que ver mucho con lo normativo o las normas que existen. Saber empírico y saber normativo son dos categorías que definitivamente por su misma naturaleza son antagónicas, es decir, no hay una conexión entre ellas. Y es que decir que la criminología pertenece al ámbito de las ciencias empíricas, lo que significa en primer lugar es que su objeto, dijimos que el objeto es delito, delincuente, víctima y control social, pues este objeto se inserta en el mundo de lo real, en el mundo del ser, de lo que se puede verificar, de lo que en algún momento pues se puede medir a través de justamente el análisis y la observación. Y no pertenece al mundo de lo ontológico. Y al decir mundo de lo ontológico tenemos que entender como el mundo de los valores, que justamente hablábamos de que era el mundo del deber ser, no del ser, que cuenta con un sólido sustrato ontológico. Eso quiere decir que se presenta al investigador como un hecho más o como un fenómeno de la realidad propia. Y pues aquí hay que hacer análisis que estructuralmente esto descarta cualquier enfoque normativo, sino más bien empírico. Pero, ¿qué es eso? Es justamente su naturaleza. La naturaleza empírica de la criminología implica que esta descansa más que en hechos, pues justamente en las opiniones, más que en observación, pues en discursos o silogismos. El proceder de los juristas y criminalísticas o criminólogos, pues obviamente no están empatados porque difieren sustancialmente, porque decíamos ayer que el jurista parte de una premisa correcta para deducir consecuencias oportunas, pero el criminólogo
pues por el contrario, analiza los datos e induce las correspondientes conclusiones, pero obviamente con conclusiones que son verificables y pues que en algún momento dijimos que pueden ser refutables, siempre a la fuerza de los hechos que deberían de prevalecer sobre argumentos que son pues subjetivos, ¿no? Y pues de esa cuenta, hablar del método empírico y el saber normativo del derecho, al decir método empírico de la criminología y el saber normativo del derecho, tenemos que iniciar diciendo de que la criminología es una ciencia del ser, como lo habíamos dicho, empírica, y el derecho es una ciencia cultural del deber ser, normativa. Esa es una premisa importante que quiero que recuerden. Nuevamente la voy a repetir. La criminología es una ciencia del ser, que es empírica. Por el contrario, el derecho es una ciencia cultural del deber ser, que es normativa. Esta es un juego de palabras o silogismos, si lo quieren ver, que debemos de entender en su justa dimensión, porque definitivamente que el criminólogo pertenezca al ámbito de las ciencias empíricas significa que su objeto se inserta en el mundo de lo real, como ya le habías dicho, y pues obviamente la criminología pretende conocer la realidad para explicarla. El derecho valora, ordena y pues hasta cierto punto orienta aquella pues conducta de las personas con criterios axiológicos o de valores. Y pues obviamente la criminología se aproxima a un fenómeno delictivo sin perjuicios, sin mediaciones, procurando obtener una información directa precisamente de la gente, del victimario. Realmente hay ciertas limitaciones que tiene el método empírico que debemos de resaltar como parte de una verdad que es irrefutable, ¿no? Por un lado, la criminología es una ciencia del ser y por el otro, el derecho es una ciencia del deber ser. Pero el empirismo no es igual al normativismo, son dos enfoques totalmente distintos de ciencias que se auxilian entre sí, porque definitivamente la criminología auxilia al derecho, como el derecho auxilia a la criminología. Es una especie de coordinación que realizan entre ambas ciencias para poder tener una finalidad que en este caso para la criminología es no solo el estudio del delito, sino poder ver cómo incidir en su reducción, en su del delincuente, en su reinserción. Y hablábamos dentro de algunas sesiones, justamente con ustedes, que tenemos que aprender a ver este tema como, pues como científicos que somos del derecho. Y como científicos del derecho, quitar los prejuicios y entender que una persona, por más atroz que haya sido la conducta delictiva o desviada que haya cometido, pues para eso es que se le impone una pena, ¿no? Y a la par de la pena va justamente el hecho de que, muy particularmente dentro de nuestro proceso penal, en la fase de ejecución de las sentencias, pues la víctima ya no tiene intervención alguna, sino es un tema que queda en manos exclusivamente del condenado y de los órganos estatales correspondientes a la custodia de los reos. Entiéndase el sistema penitenciario y desde la perspectiva judicial, pues los tribunales o juzgados de ejecución que ya ellos se encargan un tema de cumplimiento de condenas y el cálculo de los tiempos para establecer, pues, cuáles serían los tiempos en los cuales una persona debiera de estar privada de su libertad. Pero bueno, el método empírico no es el único método criminológico. Eso les decía justamente en una de las sesiones que también podemos mencionar a la experimentación como otro método, el cual pues hace uso de la criminología, pero en algunos momentos por cuestiones o por limitaciones legales o morales, pues no era del todo aconsejable la utilización del método experimental. De lo contrario, pues se tomaría al hombre como un objeto del delito y no como el sujeto como tal.
que es en realidad pues la clave y significado de la conducta que transgrede pues la idea de esa mente que quiere hacer un mal. Hablamos mucho dentro del tema del método de la criminología, del objetivismo y del subjetivismo. Y hablando mucho del subjetivismo, pues esta tiene que causar cierta empatía, puesto que la intuición tiene perfecta cabida en el método criminológico. Eh, y eso es un poco complicado de decirlo, por lo menos desde la perspectiva del derecho, porque ¿qué es una intuición? Es una corazonada, o yo sé que por ahí es, pero no tengo ninguna prueba. Pero desde el punto de vista de la criminología, el subjetivismo, sí hay cabida para este tipo de afirmaciones a través de la intuición y sobre todo siendo empáticos a las necesidades de los demás, es así como logramos comprender cuáles han sido sus motivaciones para transgreder los tipos penales. Y bajo de esa premisa, pues hay algunas ciencias que pueden apoyarnos en este tipo de situaciones del subjetivismo dentro de la criminología, como por ejemplo la criminología biológica, la psicología criminal o la sociología criminal, que todos desde su punto de vista muy particular nos pretenden dar una explicación del por qué se cometen conductas desviadas desde el punto de vista pues de la criminología. Y pues se establece que la criminología como disciplina superior pues integra y coordina las informaciones que aportan otras disciplinas y que siempre y cuando versen sobre el fenómeno delictivo. Esa es parte de lo que llamamos como la exigencia del deber científico. Y creo yo que en esta parte tenemos que ir aterrizando de que el método de la criminología, como conclusión a esta pregunta del tema, es el método empírico. Y es el método empírico justamente porque la criminología se va a basar en ese análisis y en esa observación que se va a hacer tanto a nivel individual como a nivel social de los distintos fenómenos que puede constituir o ser el origen para que una persona pueda transgredir una norma penal o una conducta desviada. Les hablo mucho de conducta desviada porque desde el punto de vista de la criminología no se habla de delitos, se habla de conductas desviadas. Y pues obviamente tendrán sus razonamientos clínicos y el cual tendríamos que entender de que pues no estamos hablando como un sujeto para castigar, sino estamos hablando de un sujeto para imponer una sanción para que no se repita, pero también para reinsertar a la sociedad. Eso es mucho de la criminología. Y por eso es de que la criminología es muy importante dentro de especializaciones de esta naturaleza, porque debemos entender que el hecho de hacerse llamar penalistas, como muchos de ustedes lo podrán hacer en su momento, por no solo especializarse en el derecho penal, sino que prácticamente su devenir diario sea el ejercicio de casos de naturaleza penal, pues es justamente entender que no solo se trata de en automático poder, depende de la perspectiva que ustedes puedan estar ejerciendo, ya sea de parte de la fiscalía, de parte de la defensa, de parte de la víctima, poder automatizar la función de, pues, de la fiscalía acusar, de la defensa defender, de la víctima coadyuvar, sino más bien ver integralmente el caso y como la criminología lo indica, pues tener empatía de qué es lo que está sucediendo y sobre todo para poder analizar de qué forma, sin importar la posición que estemos nosotros representando, poder hacer un aporte real a la persona que está siendo sujeta a ese proceso y un aporte real desde la perspectiva pues legal que va a ser en el momento donde estemos desempeñando. Y ese aporte real tiene que ver mucho
pues aquí sí, la objetividad que debiera tener el ente investigador, ¿por qué no decirlo? La empatía que la víctima debe sentir en cuanto a que sí se le está haciendo justicia y que sí se está castigando a la persona que en algún momento le provocó algún agravio. Y a la defensa, pues saber de que es un papel pues muy importante y al cual se le debe prestar toda la atención correspondiente para que esto no pueda salirse de las manos dentro de un proceso que por naturaleza es violento y que el único que va a pagar las consecuencias va a ser el imputado. Y como les decía la vez pasada, el derecho penal por naturaleza es violento, pero porque existe la amenaza inminente de que se le va a privar de una de sus garantías más fundamentales a las personas. ¿Y cuál es? La libertad. Y la libertad, pues definitivamente es reconocida nacional e internacionalmente como de aquellos valores supremos que tiene todo ser humano y que debe respetarse y que debe limitarse solo en los casos establecidos muy puntualmente por la ley. Y por último, para votar este tema, dentro de nuestro programa académico tenemos el principio interdisciplinario. El principio interdisciplinario se halla significativamente asociado al proceso histórico de la consolidación de la criminología como ciencia autónoma. Es decir, de que en algún momento antes se mencionaba que la criminología no era pues una ciencia autónoma, sino que era una ciencia auxiliar de otra ciencia. Inclusive algunos lo consideran como alguna especie de disciplina, no así ciencia, que servía para, por ejemplo, el derecho, para tener las herramientas y tomar las medidas preventivas y reinsertativas necesarias para las personas. Son muchas las disciplinas que ocupan de la investigación o que tienen que ver con el crimen como un fenómeno individual y social. Por ejemplo, tenemos la biología, la psicología, la sociología, y cada una de estas tiene sus respectivos métodos, sus enfoques y sus propias pretensiones. Pero estos han ido acumulando valiosos saberes especializados sobre la criminología. Y es que el análisis científico reclama, exige una instancia superior que integre y coordine las informaciones sectoriales, pues que van a proceder de diversas disciplinas interesadas por el fenómeno delictivo. Pero estas tienen que venir a eliminar posibles contradicciones internas y, por qué no decirlo, instrumentales que un genuino sistema de retroalimentación debiera de tener, sobre todo cuando estamos hablando de interdisciplinaridad, en donde hay varias disciplinas que se conjugan y auxilian unas a otras para que éstas puedan cumplir con su cometido. Solo a través de un esfuerzo de integración y de síntesis de todas las experiencias sectoriales y especializadas de las diferentes disciplinas, podríamos formular un diagnóstico científico que sea totalizador, pues, y que sea bastante integral acerca del crimen y más allá de esos conocimientos que a veces son fragmentarios, que son parciales y a veces hasta incompletos y que ofrecen pues una peligrosa barbarie de los especialistas que de alguna manera hacen afirmaciones sin tomar en consideración a las demás disciplinas. Lógicamente, esta función va a corresponder a la criminología, que si bien el principio interdisciplinario plantea dificultades desde un punto de vista conceptual como operativo, pero también nos da las soluciones. Y esas soluciones es justamente como una instancia superior, hay que identificar a la criminología. Desde luego, con ninguna de las numerosas disciplinas que integran el abanico o enciclopedia del saber empírico del crimen, todas ellas tienen igual rango e importancia y que no es un modelo piramidal de una ciencia donde esta está arriba, la otra le sigue y por ende es menos importante.
La verdad que el principio interdisciplinario es una exigencia estructural del saber científico y que es impuesto por la naturaleza totalizadora de este y obviamente no admite monopolios, prioridades ni exclusiones entre diversos actores ni sectores que pertenezcan a un mismo tronco común, por así decirlo. Y parecería obvio decir que la criminología solo puede considerarse como ciencia, pero es una ciencia autónoma. Y cuando, pues, por fin consiguió separarse de aquellas disciplinas sectoriales que la hacían que se emancipara, pues obviamente consiguió, eh, pues, lo que hoy conocemos como la criminología, con estos modelos y métodos, que en este caso es el empírico, en el cual tenemos hoy por hoy una ciencia moderna y que nos aporta mucho ante la sociedad y sobre todo ante el fenómeno delictivo, pero que el fenómeno delictivo, ¿por qué no decirlo? Es parte de toda la sociedad porque nos produce efectos a todos. Entonces, la verdad que el tema da para más, pero yo quiero ser consciente con ustedes y, y referirme a la clase de Classroom que les puse hoy, la tarea. Y les subí un libro muy interesante, es enorme, pero como ayer me pidieron ciertos materiales, pues por ahí les mando uno. Pero obviamente dentro de ese material yo necesito que ustedes localicen lo que es la criminología clínica, que ya habíamos visto a grandes rasgos, y que hagan un ensayo. Que si tiene que llevar carácter, introducción, conclusiones, recomendaciones, como ustedes quieran o como ustedes mejor sepan hacerlo. Obviamente todo eso lo vamos a ponderar. De alguna manera, la idea es que ustedes puedan leer el documento. Hay otros temas que vamos a seguir utilizando, pero lo puedan hacer parte de su biblioteca virtual. El documento sí lo pueden hacer en computadora, también lo pueden hacer a mano y lo pueden de alguna manera subir a la plataforma, pero en formato PDF, no Word, no otro tipo de archivos, sino que en PDF. Así que yo creo que para no quitarles más el tiempo, los dejo hasta aquí para que ustedes puedan, pues, poner este tiempo para hacer este resumen que realmente es pequeño. La naturaleza es de que es pequeño y que no pudiera tomarles mucho tiempo para la elaboración. Los que quieran desconectarse se pueden desconectar. Creo que hay alguien que tiene duda, pero los demás pueden desconectarse para enfocarse en el ¿qué? En el ensayo. Vamos a ver. Sí, compañero, cuéntenos. ¿Qué tal, Alex? Muy buena tarde. Ujú. Perdone con una pequeña consulta con respecto al ensayo que nos estaba indicando. Esto va relacionado sobre la criminología clínica. O sí, ¿verdad? Ahí están las Es... instrucciones. Ok, ok. Gracias, Alex, muy amable. Muy bien. Que tengan buenas tardes a todos y pues todavía tienen media hora para hacer el ensayo. Así que para que después no digan que estamos robando el tiempo de otro lugar. Sí es individual. Es individual porque el tema de grupos es muy complicado. Individual lo vamos a hacer en esta ocasión. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, comentario? Si no hay más, entonces vamos a quedarnos por aquí. Recording stopped.